Vale, he empezado la grabación y he compartido la slide donde habíamos quedado, más o menos, y voy a volver a poner el chat. Vale, ¿me podéis decir en el chat si se vio la slide y ahora se está viendo el chat? Aquí alguien me lo diga por el chat, no por el micro. Vale, ok. Correcto, pues voy a seguir entonces, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un recordatorio del último que vimos. Vale, el último que vimos eran las formas que había de hacer la relocalización de direcciones lógicas. Realmente actualmente se hace todo, la traducción, la relocalización de direcciones es relocalización dinámica, pero habíamos visto otras formas en las que se hizo históricamente porque, bueno, también tiene interés desde el punto de vista conceptual, ¿vale? Habíamos hablado del código absoluto, que es código que en el ejecutable están ya las direcciones físicas, por lo tanto no hay que hacer ninguna relocalización. La relocalización estática, que es cuando en el tiempo de carga del programa, o sea, en el ejecutable había direcciones relativas y en el tiempo de carga se fijan esas direcciones. Es decir, si este programa que en el ejecutable hace referencia a la dirección 120 se carga en la posición 1000, pues va a resultar que esa posición va a ser, en este caso, la posición 1120. Y esto se fija en tiempo de carga, ¿vale? Habíamos visto que si este programa se lleva a disco, se intercambia y si después se vuelve a traer a memoria, obviamente como habrá que volver a cargarlo en la misma posición. Es un hándicap que tiene la relocalización estática, pero que históricamente ha existido. Y después hablamos de la relocalización dinámica, cuando realmente en el ejecutable sigue habiendo estas direcciones relativas, pero hay un mecanismo, que son los que vamos a ver ahora en estas clases, hay un mecanismo que es el software del sistema operativo de la gestión de memoria con apoyo del hardware, que permite que cuando el programa se está ejecutando, esta dirección lógica se transforma en la dirección física 1120. Esto es la relocalización dinámica, ¿de acuerdo? Bueno, también hablamos de un concepto parecido de estático y dinámico, no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido, que es el de librerías estáticas y librerías de enlace dinámico, ¿vale? Por defecto, cuando compiléis con el GCC os va a compilar en dinámico, pero se puede forzar a que compile en estático por alguna razón, que vamos a ver. Una librería estática serían aquellas librerías que se incrustan, o sea, que el código de las librerías se incrusta con el código principal donde quieres usar esas librerías, ¿de acuerdo? Y eso se hace, ese enlazado, o ese linkado se hace en estático, ¿vale? Antes de que el programa se cargue en memoria, ¿vale? ¿Qué se consigue con eso? Con eso se consigue que ese ejecutable se va a poder ejecutar en cualquier máquina que soporte esa arquitectura, independientemente de las librerías que tenga instaladas, ¿de acuerdo? ¿Qué hándicap tiene? Bueno, pues que si hay varios programas que utilizan la misma librería y la han enlazado estáticamente, en el fondo ese código de esas librerías estará duplicado en la memoria física, ¿vale? Bueno, por esta razón, las librerías de enlace dinámico, al contrario, digamos que en el enlazado las direcciones siguen siendo virtuales. Obviamente, cuando el programa se carga y empieza a ejecutarse en el mapa de direcciones del proceso, tiene que haber el espacio para esas librerías, si no, no se podrían referenciar, habría un error si se intentan referenciar. Pero la carga se hace de forma dinámica en tiempo de ejecución. Solo cuando el programa hace referencia a una de esas, a código o datos de esas librerías, es cuando se cargan en memoria, si es necesario. Es decir, si otro programa las está usando y son compartidas además, pues ya no hace falta cargarlas y habrá solo una copia en memoria, ¿vale? Esto es el concepto de librería estática y librería dinámica, ¿vale? Y lo otro era el concepto de relocalización estática y relocalización dinámica, ¿vale? Entonces, antes de seguir, esto es lo que habíamos acabado el día anterior. Voy a dejar aquí el chat, hoy en vez de nombrar a un interlocutor, que siempre últimamente le tocó a Diego, creo. Voy a poner aquí el chat y antes de empezar en la materia nueva, voy a dejar un minuto para ver si hay alguna duda. ¿Alguna duda sobre esto que hemos explicado? Por el chat o por el micro, me va igual.
Vale, pues si no hay ninguna duda voy a seguir, ¿de acuerdo? Vale, entonces, los dos grandes objetivos de los sistemas de gestión de la memoria es la protección y la... Bueno, vuelvo a repetir lo mismo de estos días, ¿vale? Además ya lo vais a ver, si estoy viendo aquí lo mismo que veis vosotros y escribís algo en el chat no lo voy a ver, ¿vale? Entonces me podéis interrumpir con el micro. Vale, entonces, los objetivos de los sistemas de gestión de memoria son la relocalización y sobre todo la relocalización dinámica, que un programa se puede ejecutar en cualquier parte de la memoria, y la protección. La protección es que un proceso no puede acceder a la memoria de los otros procesos ni a la del sistema operativo. Vale, con un hardware muy sencillo se podría conseguir esto. Lo primero sería con dos registros límites. ¿Qué serían dos registros límites? Sería suponer que hay dos registros del procesador que se pueden utilizar para indicar cuáles son las direcciones de memoria física menor y mayor posibles de ese proceso en ejecución. ¿Vale? Si el proceso genera una dirección distinta a esa, eso provocaría una excepción. ¿Vale? Entonces, eso tendría que estar proporcionado por el hardware. Bueno, eso obviamente es apropiado para hacer relocalización estática, ¿vale? Porque el registro inferior tendría la dirección base donde se carga el programa y el superior indicaría el rango máximo que puede direccionar el programa, ¿de acuerdo? Bueno, tengo aquí. Por otra parte, esos registros, o sea, cambiar el valor de esos registros es lo que tendría que hacer el sistema operativo cuando hay un cambio de contexto. Es decir, cuando hay un cambio de contexto, el valor de esos registros, hay un proceso que va a dejar la CPU, ¿vale? Dejaría la CPU, pero habría que almacenar el valor de esos registros en el PCB del proceso. Y para el proceso que toma la CPU, lo que habría que hacer es los valores para esos registros apropiados para ese proceso que están guardados en su PCB, habría que cargarlos ahora en los registros del procesador. ¿Vale? Entonces, lo que estoy diciendo con esto, que lo tengo aquí en el dibujo, es... bueno, no, esto no es esto. Esto es más adelante, vale, vamos a volver. Lo que estoy diciendo con esto es que con este esquema sencillo de dos registros límites podríamos tener un sistema que tuviese multiprogramación y relocalización estática, ¿vale? Porque estamos diciendo que el registro de límite inferior indicaría dónde se carga el programa, ¿vale? Bueno, una forma mejor de hacerlo es con un registro base y un registro límite, ¿vale? Entonces, el registro base, voy a explicarlo por aquí, ¿vale? Este sería el registro, el registro base también se llamaría registro de relocation en inglés o relocalización o reubicación en español, ¿vale? Y el registro límite. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando la CPU genera una dirección lógica, la dirección lógica se vería si es menor que el valor del registro límite. Este registro límite tendría, digamos, el offset máximo que se podría direccionar, ¿vale? Estas direcciones lógicas estarían entre 0 y límite menos 1, ¿de acuerdo? Vale, entonces, si esa dirección lógica no es válida, o sea, se pasa de ese límite, provocaría un error de direccionamiento. Y si es válida, si la dirección lógica es menor que el límite, habría un registro de reubicación que indicaría la dirección base de la memoria física y el valor de este registro se suma a la dirección offset y se consigue la dirección de la memoria física. ¿De acuerdo? Vale, todo eso está explicado aquí. ¿Vale? La dirección base contiene ese valor base de dirección física y el registro límite contiene el valor máximo posible. La dirección lógica, si es menor que el límite, si no es menor que el límite, produce una excepción y si es menor, basta con sumarla a la dirección que contiene el registro base o de reubicación. Y el hardware tiene que proveer esos valores de registro base y límite. De nuevo, podríamos tener un sistema multiprogramado que para poder hacer la multiprogramación, el proceso que está en la CPU tiene que tener los registros de la CPU, registro base y límite, tienen que tener los valores apropiados para este proceso y cuando este proceso deja la CPU se almacenan estos valores en el PCB del proceso. Y por supuesto cambiar
los valores de estos registros es una instrucción privilegiada que solo se puede hacer en modo kernel. De lo contrario, tanto en este caso como en el anterior, si un proceso, un modo usuario, pudiera cambiar los valores de estos registros, pues pudiera acceder a la memoria de otro proceso o a la memoria del sistema operativo, si puede poner cualquier valor, ¿de acuerdo? Vale, sí que tengo escritas aquí unas cosas en el encerado este para acordarme, ¿vale? Es un poco una reflexión sobre esto. Entonces, si tenemos una dirección, un registro base y un registro límite, con esto lo que estamos consiguiendo es que el espacio de direcciones virtuales del proceso sea un espacio plano, que empieza en la dirección 0 y acaba en la dirección límite -1, ¿vale? Entonces, el proceso ve su espacio de direcciones de esta manera. El proceso no tiene por qué saber dónde físicamente se está ejecutando. Eso lo resuelven este esquema de traducción de direcciones con registro base y límite. Por otra parte, esto está proporcionando relocalización dinámica que se resuelve en tiempo de ejecución. Y podemos ver, por tanto, un proceso puede tener solo un segmento, ¿vale? Ese segmento tiene que estar contiguo en la memoria física, lo cual, bueno, también en la memoria lógica, pero en la memoria física tiene que estar contiguo y eso puede dar lugar a fragmentación externa. ¿Qué quiere decir eso? Que se crea un nuevo proceso, por ejemplo, ¿vale? Y necesita una cantidad de memoria para su segmento. Puede ocurrir que esa memoria esté disponible en la memoria física, pero no esté contigua. Eso es lo que se conoce como problema de fragmentación externa, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, todo esto es lo que pone aquí, ¿vale? Lo hemos visto, ¿vale? Y esto es lo mismo que he dicho ahora en el encerado, digamos. El programa tiene la ilusión de estar corriéndose en una máquina dedicada virtual, con ese espacio de direcciones virtuales empezando a la dirección 0. Y esto permitiría sistemas segmentados donde cada proceso tiene solo un segmento, ¿vale? Vale, antes de seguir, vamos a seguir ahora con segmentación, que es una generalización de esto. Entonces, antes de seguir, voy a dejar un momentito por si hay alguna duda hasta aquí, ¿vale? Duda hasta aquí de estos dos esquemas tan sencillos de tener dos registros, límite inferior y límite inferior, o un registro base y un registro límite, para poder hacer relocalización de direcciones y protección de la memoria. Vale, voy a dejar un momentito por si tenéis alguna duda, ¿vale? Me lo decís por el chat o por el micro. Y después sigo. Esa es una buena pregunta. Para cada proceso cambiarían los valores de esos registros, ¿no? A ver, ¿tú qué crees o qué es lo que cree alguien? Vamos a hablar de cada caso concreto, ¿vale? Para el caso de registro límite inferior y límite superior, en ese caso realmente no, porque estarías trabajando con relocalización estática, ¿vale? Entonces tienes que siempre meterlos en el mismo sitio. En el otro caso, realmente sí, porque las direcciones las direcciones que se emiten son direcciones lógicas en el valor 0 al límite -1 y por lo tanto, efectivamente, cuando el proceso vuelva a la memoria, las direcciones que se emiten son direcciones en ese espacio de direcciones virtuales y con otro valor de registro base se pudieran, cuando el proceso vuelva a ejecutarse, en otra parte de la memoria. Es una buena pregunta. Vale. Muy bien. ¿Alguna duda más sobre esto? Fue una pregunta interesante. Vale, esa es la idea principal. Con relocalización estática no se puede, siempre el proceso se tiene que ejecutar en la misma parte de la memoria y el registro base y límite ya permiten relocalización dinámica y por lo tanto se podría ejecutar en otra parte de la memoria. Vale. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Vale, entonces, bueno, segmentación es una generalización de esto que hemos visto ahora y después veremos paginación. Vale, entonces, bueno, antes de nada hay aquí alguna cuestión histórica, las voy a comentar brevemente.
que eran de los sistemas que tenían, bueno, en primer lugar, los sistemas operativos no tenían bueno, esto si lo queréis estudiar en más detalle y ver, si os interesa mucho la historia, podéis ver estos libros de introducción que tenéis que os he puesto en la bibliografía de la guía docente o en otros sitios, y siempre dedican algunos capítulos o secciones a esto. No tenemos tiempo y tiene un interés histórico, ¿vale? De esta parte histórica me he centrado solo en los conceptos fundamentales, pero bueno, esto es bueno saberlo. Entonces, los primeros sistemas que no eran multiprogramados, el sistema operativo estaba siempre en unas posiciones de la memoria, ¿vale? Y podían tener solo un programa en la memoria que se cargaba y se descargaba y se volvía a cargar otro, ¿vale? Bueno, tanto sistemas de IBM como las primeras versiones de MS2, ¿vale? Después ya hubo los sistemas multiprogramados. Los primeros sistemas multiprogramados tenían particiones fijas de la memoria, o sea, la memoria estaba particionada en bloques de tamaño, bueno, podían de tamaño fijo y posteriormente en bloques de tamaño variable, ¿vale? Eso con relocalización estática, ¿vale? Se podían conseguir sistemas multiprogramados, ¿vale? Vale. Entonces ahí hay referencia a sistemas antiguos de IBM que tenían eso. Bueno, perdonad un momento. Perdonad un momento, vale, solo voy a enviar un mensaje por WhatsApp. Y ya seguimos, ¿vale? Era una cuestión privada, pero tenía cierta urgencia. Vale, ya está. Vale, perdonad. Vale, entonces... vale, entonces en la segmentación, ¿vale? La segmentación, digamos que lo que hace es proporciona una visión de la memoria que es la que tienen los programadores y los compiladores, ¿vale? Un programa es una colección de segmentos, ¿vale? Hay segmentos de código, hay segmentos de datos y hay la pila, ¿de acuerdo? Entonces, un programa cuando se ejecuta, que es la misma visión en el fondo que tiene el programador, el programa al ejecutarse, la CPU hace referencia a direcciones y esas direcciones están en un segmento, ¿vale? Al final están en un segmento de código, puede haber uno o varios, en un segmento de datos, puede haber uno o varios, en la pila o en una librería, ¿de acuerdo? Vale, entonces, vamos a explicarlo primero por aquí, ¿vale? Y después veremos las slides. En la segmentación tiene que haber un apoyo del hardware, ¿de acuerdo? Entonces, hay un registro del procesador que se llama el registro base a la tabla de segmentos y que aquí no está dibujado, que contendría el valor de la dirección base de la tabla de segmentos del proceso, ¿vale? Esto hay que imaginarse que un proceso se está ejecutando y cuando ese proceso se está ejecutando, esta es la tabla de segmentos del proceso que se está ejecutando y está en memoria, ¿vale? Y ese registro del procesador que se llama, bueno, tiene otro nombre, pero se utiliza para tener el registro base a la tabla de segmentos, contiene la dirección base. La dirección base sea esta y aquí estamos suponiendo que la tabla de segmentos crece hacia abajo. Esta es la entrada 0, la entrada 1, la entrada 2, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección, cuando el proceso se está ejecutando, una dirección de memoria es un número de segmentos y D, que es un desplazamiento o offset dentro del segmento. ¿De acuerdo? Entonces, el número de segmento es, pues, por ejemplo, tiene dos segmentos de código, que es el número 0 y 1, ¿vale? Tiene la pila, que es el segmento 15, ¿vale? Y tiene una librería, que es el segmento 8, ¿de acuerdo? Vale, entonces, hay unas entradas y cada entrada es para un número de segmento y después hay un offset dentro del segmento, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, con el número de entrada se determina o sea, primero hay que ver cuál es la entrada correspondiente a este segmento en la tabla de segmento, ¿de acuerdo? Y lo que hay que ver es que este offset
no supere el límite de ese segmento. Cada segmento tiene un límite, un tamaño máximo que viene determinado en este límite, ¿de acuerdo? Entonces, si D es menor que el límite, es correcto. En caso contrario, es un error de direccionamiento, es un segmentation fault, ¿vale? Y si es correcto, la tabla de segmentos contiene la dirección base de la memoria física que se corresponde con ese segmento. Y lo único que hay que hacer es sumar el offset a la dirección base y eso tiene la dirección física. ¿De acuerdo? Vale, pues esto mismo que he dicho en este esquema está un poco en estas slides. Es lo que vamos a comentar para que no se pierda nada, ¿vale? Vale, una dirección lógica es un número de segmento y un offset, es lo que acabo de decir. Hay una tabla de segmentos para cada proceso. Entonces, el registro base a la tabla de segmentos contiene la dirección base de la tabla de segmentos del proceso que está en la CPU. Vale, esto lo voy a explicar un poco, que lo he puesto aquí porque viene en los libros, en concreto, por ejemplo, en el Silversat viene. El Silversat dice que hay un registro que tiene el tamaño del segmento. Esto no es necesario. Realmente la mayoría de las arquitecturas, en vez de tener este registro que contiene la tabla de segmentos, lo que tienen es un número de segmentos posibles, ¿vale? Si la arquitectura fija el número de segmentos posibles, no es necesario ese registro. Lo que quiero decir es que imagínate que esta arquitectura tiene un proceso puede tener 16 segmentos. Vale, pues aquí habrá 16 entradas, las entradas de la 0 a la 15. ¿De acuerdo? Lo que puede ocurrir además, y ocurre, es que además del límite y la base, aquí hay de control. En concreto, un bit que es el bit de validez de un segmento, porque a pesar de que la arquitectura permita 16 segmentos numerados del 0 al 15, un proceso puede usar solo un segmento de código, un segmento de datos y un segmento de pila, lo cual quiere decir que para ese proceso los únicos segmentos válidos son el 0, el 1 y el 15. Todos los otros van a tener el bit de validez a 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, para que la dirección sea válida, el número de segmento tiene que ser válido y también el offset tiene que estar dentro, y después el offset tiene que estar dentro del límite. ¿Vale? Entonces, he puesto aquí lo de el registro base, el registro del tamaño del segmento, porque, bueno, vienen algunos libros y por si lo veis, pero, por lo tanto, para que una dirección válida sea válida, el número de segmento tiene que ser menor que el tamaño del segmento, aunque lo más habitual es sencillamente comprobar el bit de validez, que el segmento sea válido es comprobar que ese número de segmento en la tabla de segmentos sea válida, ¿vale? Vale, y además el offset tiene que estar dentro del tamaño del segmento, ¿de acuerdo? Entonces, si el número de segmento es válido, la dirección lógica es el offset más el número más la dirección base que se encuentra en la tabla de segmentos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pone aquí? Si el offset es menor que el límite, la dirección física se obtiene añadiendo el offset a la dirección base y en caso contrario se produce un segmentation fault, un error de direccionamiento, ¿de acuerdo? Vale. Entonces lo que os estaba diciendo es que en la tabla de segmentos, vale, no solo está la dirección base y el límite, sino que hay bits de control para otro tipo de información. En particular el bit de validez, que es para indicar si un segmento es válido o no. De esa manera no hace falta realmente el registro que tenga el tamaño de la tabla de segmentos. Y otros bits que pueden ser para indicar que ese segmento es de solo lectura y escritura o es de ejecución, ¿vale? Tiene permiso de lectura, escritura y ejecución. También para indicar el modo de acceso, para indicar si ese segmento se puede ejecutar solo en modo kernel o se puede ejecutar en modo usuario, ¿vale? ¿De acuerdo? El kernel, cuando ejecuta sus programas, también utiliza tablas de segmentos, ¿vale? Entonces, por otra parte, es muy sencillo imaginarse, bueno, hay aquí, antes voy a poner esto, está aquí resumido, ¿vale? Vale, esto está aquí resumido, lo voy a dejar aquí porque lo he dicho de palabras y después lo queréis ver otra vez, ¿vale? Entonces, dice aquí que más que el registro que tiene el tamaño de la tabla de segmentos, es más habitual un bit de validez, ¿vale? Entonces, con un bit de validez se ve si el segmento es válido. Por ejemplo, lo que había dicho antes, una tabla de segmentos, una arquitectura, hay tablas de segmentos con 16 entradas, es decir, los procesos pueden tener 16 segmentos, ¿vale? Pero un proceso puede tener 8 segmentos válidos y otro 4 segmentos válidos, aunque los dos consumen
tablas de segmentos con 16 entradas. Es una arquitectura más cómoda de manejar que haciendo que las tablas de segmentos sean de longitud variable en función del número de segmentos que tiene cada proceso. ¿De acuerdo? Vale, entonces lo que dice después es que esta es una arquitectura que permite de forma muy fácil compartir código o datos. ¿Vale? ¿Y cómo? Pues sencillamente haciendo lo siguiente. Imaginaros qué es compartir código o datos. Imaginaros un proceso con este espacio de direcciones virtuales y otro proceso con este otro espacio de direcciones virtuales. Se utilizan una librería que es la librería una compartida. ¿Vale? Este proceso tiene un segmento de código, un segmento de datos y una pila. El otro tiene otro segmento de código, otro segmento de datos y su propia pila. Pero los dos comparten la librería L1. Vale, esto es el espacio de direcciones virtuales de uno, este es el espacio de direcciones virtuales del otro y esta es la memoria física. Vale. Entonces, en este dibujo, lo que quiere decir esto es que la tabla de segmentos, que aquí no está dibujada, es hacer este mapping que ponen estas flechas, ¿vale? La tabla de segmentos de este proceso permite hacer este mapping y la tabla de segmentos de este otro proceso permite hacer este mapping. Es el que te permite decir que este segmento de código está aquí en la memoria física, este segmento de código está aquí en la memoria física, esta librería está aquí en la memoria física y esta librería está aquí en la memoria física. Por lo tanto, para poder compartirla, lo que tienen que decir las tablas de segmentos de esos procesos, ¿vale?, es que aquí van a decir, para cuando se ve en la tabla de segmentos del proceso 1 para la librería, la dirección base va a ser la misma que en la 2, ¿vale? Eso es la forma de compartir esos segmentos, ¿de acuerdo? Vale, entonces, eso es lo que pone ahí, ¿vale? Vale, entonces, lo que dice ahí después es que la asignación de memoria a los segmentos, como los segmentos son tamaño de variables, es lo que se llama como un problema general de asignación dinámica de memoria. Pero bueno, antes de ver eso, vamos a ver este ejemplo. Bueno, antes de ver este ejemplo, voy a parar un momentito para ver si esto se entendió. Voy a dejar aquí un momentito otra vez el chat. Voy a dejar un minuto para que hagáis alguna pregunta antes de ver el ejemplo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por escrito o por el micro. Cada librería tiene que tener su propio segmento. No te entiendo muy bien la pregunta. Bueno, creo que sí la entiendo. A ver si es esto lo que quieres decir. A ver, cada proceso tiene su propio espacio de direcciones virtuales, ¿vale? Este es el espacio de direcciones virtuales de este proceso y este es el espacio de direcciones virtuales de este proceso, ¿vale? Por supuesto, la librería tiene su propio segmento en su espacio de direcciones virtuales, ¿de acuerdo? Ahora, en el espacio de direcciones virtuales, obviamente es un espacio de direcciones virtuales que tienen que estar, que al final viene generado, viene impuesto por el layout que tiene ese sistema operativo y por el compilador, ¿vale? El compilador va a determinar que, bueno, en este caso, pues imagínate que no es lo que vimos, el código está en las direcciones bajas, el stack está en las altas, bueno, esto es un poco raro, realmente lógico estuvieran aquí los datos y después que las librerías aquí, como os enseñé el otro día, aquí lo he puesto así, ¿vale? Si hubiera varias librerías, cada una tendría su segmento y después en la memoria física, si está compartida, solo está una vez. Vale, no sé si es eso lo que quieres preguntar, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Eso resuelve tu duda, lo que he explicado ahora, o es otra cosa distinta? Vale, de acuerdo. Vamos a seguir entonces. A ver, por decirlo de otra forma, el espacio de direcciones virtuales es un espacio virtual. Es el espacio que viene impuesto por la forma en que la arquitectura y los compiladores ven las direcciones lógicas. La forma en que ven eso es la forma en la que después la CPU va a hacer referencia a esas direcciones virtuales, ¿de acuerdo? Pero eso tiene que ir con una cierta disciplina, ¿vale?
Si no, sería un caos y el sistema no sería cómo traducir esas direcciones virtuales a físicas. Vale, vamos a ver ahora el ejemplo que venía aquí. Entonces, en este ejemplo, dice, considera que hay un sistema que tiene segmentación y que tiene estas propiedades. Tiene direcciones lógicas de 16 bits, 4 para el número de segmento y 12 para el offset. De hecho, vamos a considerar una arquitectura, como habíamos dicho, donde todos los procesos tienen tablas de segmentos de 16 bits, perdón, tienen tablas de segmentos de hasta 16 segmentos, porque hay 4 bits para el número de segmentos. Con 4 bits para el número de segmento puedes tener los números de segmento 0 hasta el 15. O sea, cada proceso puede tener hasta 16 segmentos por esta razón. Y 16 y 12 bits para el offset, ¿vale? Con lo cual cada segmento puede direccionar 2 elevado a 12 bytes. ¿Está claro? Eso viene dado por la arquitectura. Entonces, un proceso, bueno, cada entrada en la tabla de segmentos tiene 28 bits, que son 12, que son los más significativos para el límite y 16 menos significativos para la dirección base, ¿vale? De acuerdo. Y un proceso, a ver, ahora esto se refiere a un proceso determinado, ¿vale? Hay un proceso determinado que tiene 2 segmentos, ¿vale? Y esos 2 segmentos son los 2 primeros de la tabla de la tabla de segmentos de ese proceso. Eso quiere decir que la entrada 0 y 1 de la tabla de segmentos tendrían el bit de validez a 0, aunque aquí en este ejemplo no se considera, pero sabemos que para este proceso las 2 primeras entradas son segmentos válidos y las otras no serían segmentos válidos, ¿vale? Entonces, esas entradas tienen estos valores, ¿vale? Los valores que pone aquí, ¿de acuerdo? La pregunta es, la dirección física, perdón, para esta dirección lógica, ya me he perdido. No, la dirección lógica está aquí. Para la dirección lógica 0, 1, esto está en esa decimal, 1, 2, F0, o sea, este proceso se está ejecutando, ¿de acuerdo? El proceso que tiene estos dos, que tiene esta tabla de segmentos con estos valores. Este proceso se está ejecutando, ¿de acuerdo? Y para esta dirección lógica, que es la 1, 2, F0, la pregunta es ¿qué dirección física es? ¿Vale? Vale, lo tengo escrito aquí en el encerado y lo vamos a ver con más calma, ¿de acuerdo? Vale, entonces lo que estaba diciendo es que la tabla de segmentos para este proceso tiene para el segmento 0 esta dirección límite y esta dirección base. Vale, eso es por lo que estábamos diciendo, de que en la tabla de segmentos, tiene los 12 bits más significativos, es decir, 3 dígitos hexadecimales para el límite y los 16 bits menos significativos, es decir, 4 dígitos hexadecimales para la base. Vale, pues esa es la razón por la que aquí aparecen. Este es el límite, ¿vale? Y esta es la base. Este es el límite para el segmento 1 y esta es la base, todo en hexadecimal, ¿vale? Ese es el contenido de la tabla de segmentos para el proceso, ¿vale? Podéis suponer, por tanto, que las tablas de segmentos para este proceso realmente tiene 16 entradas, pero solo las 2 primeras son válidas. Bueno, para hacerlo en realidad, aquí tendría las tablas de segmentos, tendrían que ser, realmente las tablas de segmentos en realidad tienen también bits de control, ¿vale? Con lo cual tendrían más bits, pero para este ejemplo didáctico nos basta con esto y que saber que las entradas 0 y las entradas 1 son de segmentos válidos. Vale, entonces la dirección lógica, por lo que dice el enunciado también, vamos a repetirlo otra vez, la dirección lógica tiene, lo dice ahí al principio, 4 bits para el número de segmento y 12 bits para el offset, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que son los 4 bits más significativos para el segmento y los otros 12 para el offset, ¿vale? Entonces la dirección lógica tiene 4 bits para el número, bueno, si la pusiéramos en binario, 1, 2, F0 es esto, 1, 2, F0, ¿vale? Realmente como aquí, digamos, está todo, estos son 4 bits y esto es 12, coincide con un múltiplo de 4 y cada dígito hexadecimal son 4. Realmente aquí no tendrías que ponerlo en binario para darte cuenta que esto es el número de segmento y esto es el offset, pero en otros casos sí. En otros ejemplos en otros problemas tienes que ponerlo porque si te dijeran que
que tiene 5 bits para el número de segmento y 11 para el offset, sí que es mejor que lo escribas en binario porque tendrías que dividir aquí, ¿vale? Y es más difícil de ver en esta decimal directamente, a no ser que tengas mucha familiaridad con el cálculo en esa decimal, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, esto indica que el número de segmento es 1, es un número de segmento válido, ¿vale? Eso lo estamos dando por supuesto, que el segmento 0 y el segmento 1 son válidos. Entonces, en la tabla de segmentos te vas al segmento 1 y te indica que el límite son 7,9e. Entonces lo que hay que ver, y la base 2020, todo en esa decimal. Lo primero que hay que ver, es que el segmento es válido, ya lo hemos visto, y lo siguiente que hay que ver es que la dirección lógica, el offset dentro de la dirección es menor que el límite. Vale, pues 2F0 en esa decimal es menor que 7,9e. Vale, por lo tanto, esa es una dirección válida. Entonces, para obtener la dirección física, hay que coger la dirección base, que es la 2020, ¿vale? Y sumarle el offset, que es 2F0. Entonces, 2020 más 2F0, le relleno aquí este 0, lo sumo y es 0 y 0, 0, 2 más F vale 1, ¿de acuerdo? Llevo una de carry, 1 más 2, 3 y 2. Por lo tanto, la dirección física es la 2310, ¿de acuerdo? Vale, entonces, lo que voy a hacer es... de nuevo, voy a parar un momento, solo un momento, para ver si hay alguna duda sobre esto. Digamos una duda fresca sobre esto, que es más fácil de resolver. Y si no la hay, sigo, ¿vale? Aquí, ¿vale? ¿Alguna duda sobre cómo se resolvió este problema? Bueno, voy... Vale. Voy a dejar esto un momento solo, por si aparece la duda, ¿vale? Entonces, ahora si hay una duda, bueno, y los otros datos del problema, que no los estoy proyectando ahora, los tenéis en el PDF. Vale, voy a dejar solo ahora un minuto por si hay alguna duda, y como no estoy mirando para el chat, si hay alguna duda, me la enviáis por el micro, por voz. Vale, no hay ninguna duda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No pasa nada porque por lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer... aquí tenéis otros ejemplos. Vale, tenéis que ver para esta dirección lógica cuál es la dirección física, para esta dirección lógica cuál es la dirección física y para esta lo mismo. Vale, y tenéis aquí las soluciones. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, al final de clase, me voy a quedar un poco por si alguno quiere hacerlas y esperamos un poco. Y si no, y si a alguno no le sale, lo comenta con otro compañero por el Teams o en las clases de prácticas, que son presenciales, y si no, me hace a mí la pregunta, ¿de acuerdo? Vamos entonces a pasar a lo siguiente. Bueno, no sé si aquí me quedaba algo por comentar. No. Vale, sí. Vale, esto es lo mismo, el mismo esquema que he escrito antes, pero para este ejemplo concreto, con lo que valen todos los bits. Vale, entonces lo que tenemos ahora es que con la segmentación, con este esquema de segmentación, podemos tener algo de fragmentación interna por una razón, y es porque realmente la asignación no se suele hacer en tamaños múltiples de un byte, sino en tamaños múltiples de un número más grande, ¿vale? Como mínimo en función del tamaño del tamaño de los registros del procesador, ¿vale? Entonces siempre puede haber algo de fragmentación interna, pero ese es un problema menor. Es más habitual la fragmentación externa. Bueno, es un problema más principal la fragmentación externa, ¿vale? Entonces, con la fragmentación externa, lo que se quiere decir es que si un proceso, en la memoria hay segmentos y huecos, que son bloques de memoria disponible. Entonces, puede ocurrir que haya memoria disponible, pero no esté contigua, ¿vale? Entonces, un segmento es un conjunto de direcciones de memoria que están contiguos en la memoria lógica, pero también en la memoria física. Por lo tanto, si hay memoria física disponible, pero no está contigua, eso es un problema de fragmentación externa. Se podría resolver por compactación, pero como podéis imaginar, eso tiene un coste de memoria no abordable. Realmente, este problema de asignación de
memoria a los segmentos que requiere un proceso o varios procesos es un problema de asignación dinámica de bloques de memoria. Entonces, este es un problema general de asignación dinámica de bloques de memoria que lo puede tener el sistema operativo cuando va a asignar memoria a los procesos, y lo puede tener, por ejemplo, la librería malloc, que lo que hace es reservar un bloque grande del heap y después se lo tiene que asignar al programa que está haciendo malloc y freak. O lo puede tener cualquiera de vuestras aplicaciones que gestiona bloques de memoria de tamaño variable. Bueno, cualquier aplicación que estéis haciendo vosotros que queréis gestionar explícitamente bloques de memoria, pues tenéis que resolver un problema de asignación dinámica de memoria en bloques variables, ¿vale? Entonces, y de manera dinámica. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Esto que viene aquí son una serie de heurísticas para hacerlo. Muy sencillas, ¿vale? Una heurística sería la del primer ajuste. Entonces, si uno supone que para poder hacer esto uno tiene que tener una lista de bloques de memoria asignados y lista de huecos, el primer ajuste sería sencillamente en esa lista de huecos asignar el primer hueco que sea suficientemente grande. Si eso se empieza a hacer desde las direcciones bajas de memoria, lo que va a provocar es que a la larga aparecerán huecos pequeños en las zonas bajas de memoria y huecos grandes en las largas, en las zonas altas. Otra estrategia es hacer nesfit, ¿vale? Nesfit es asignar el primer bloque que satisface ese requerimiento, pero empezando a buscar lo que dice aquí desde el último que se asignó, ¿vale? De esa manera, digamos que no habría ese problema de que, o sea, vas asignando los bloques a lo largo de toda la memoria, ¿vale? No te centras en la zona baja. Best-fit es el mejor ajuste. Eso sería asignar el hueco más pequeño posible que sea suficientemente grande. Para hacer eso hay que examinar toda la lista de bloques, ¿vale? ¿De acuerdo? A no ser que sea un esquema que los ordene por tamaño. Y eso, ese algoritmo de asignación lo que va a producir es lo que se llama, bueno, va a producir dejar huecos más pequeños. Huecos más pequeños igual no son los más convenientes porque igual después no pueden satisfacer muchos requerimientos. Por eso hay una heurística completamente contraria que es el peor ajuste, que es asignar el hueco más grande. Con el objetivo de que al asignar ese hueco más grande, ese segmento al que se le asigne ese hueco más grande va a dejar un hueco, un hueco libre más grande también, ¿vale? Bueno, estas heurísticas que suelen funcionar aquí mejor son first fit y best fit. Vale, realmente hay heurísticas más sofisticadas. Una cosa que se utiliza mucho, bueno, lo voy a poner como algo complementario si lo queréis mirar, aunque no es obligatorio, es lo que se llaman los Buddy Systems, ¿vale? Lo estoy poniendo ahí en el chat, o, vale, por que sea más clara la frase, Buddy Memory, si lo queréis mirar en internet, vale, en español también os va a aparecer. Buddy Memory Allocation Algorithms. Vale, entonces Buddy en inglés significa amigo o compañero, ¿vale? Entonces, son sistemas de asignación dinámica de memoria que funcionan, voy a dar la idea, que es un algoritmo muy sencillo en el fondo, lo podéis ver y hay implementaciones libres, ¿vale? Si queréis implementarlo. Entonces, para una aplicación vuestra. Lo que hace es, imagínate que tienes un megabyte de memoria, ¿vale? Y te viene un requerimiento de, digamos, 30 kilobytes de memoria, ¿vale? Entonces lo que haces es, como tienes un megabyte de memoria, el requerimiento es de 30, divides el megabyte en 2 de 512 megabytes. Y dejas uno, no lo tocas, y el otro de 512 megabytes lo divides en 2 de 256. Y uno de 256 no lo tocas y lo divides en 2 de 64. Y uno de 64 no lo tocas y el otro lo divides en 2 de 32, ¿vale? Y ese de 32, uno de los de 32 lo dejas libre y al otro le asignas este, ¿vale? Entonces, has hecho ese requerimiento de, estaba diciendo no megabytes, kilobytes, ¿vale? Entonces, has hecho esta asignación de 30 kilobytes en un bloque de 32, ¿vale?
Y además tienes después otro bloque de 32, un bloque de 64, otro de 128, otro de 256 y otro de 512, ¿vale? Entonces vas haciendo la asignación de memoria en estos bloques y tienes bloques libres de distintos tamaños. Y además lo que haces también es que cuando un segmento que tenías asignado lo liberas, miras si hay un bloque adyacente libre. Si hay un bloque adyacente libre no puedes hacer, si no lo hay no puedes hacer nada, pero si hay un bloque adyacente libre lo colapsas y tienes dos bloques, tienes otro bloque libre más grande, ¿vale? Es decir, este bloque de 30 kilobytes, cuando quede libre, si el bloque adyacente de 32 kilobytes está libre, se colapsarán y formarán un bloque libre de 64 kilobytes. Bueno, esa es la idea de los Buddy Systems. Son algoritmos de asignación de memoria variable, dinámica, de forma más... de otra forma, ¿vale? Que produce mejores resultados. Los sistemas operativos utilizan esto, ¿vale? Para asignar memoria. Vale, vamos a seguir entonces. ¿Dónde estábamos? Vale, aquí hay un cálculo que es, bueno, lo voy a dar de forma rápida, esto no es que tenga mucho interés, ¿vale? Pero es un programa de este tipo que maneja segmentos, que son bloques de memoria ocupados, y huecos, que son bloques de memoria libre. Ahí hay un cálculo de la memoria en huecos partido por la memoria total, ¿vale? Lo tengo aquí dibujado paso por paso, que se ve de forma más clara, ¿vale? Esto hace dos suposiciones, ¿vale? Hace una suposición, bueno, que es que hay un tamaño, vamos a imaginar que hay un tamaño promedio de segmentos S y un tamaño promedio de huecos M. Al revés. No, bueno, perdón, me he confundido. Ese es el tamaño promedio de segmentos, ¿vale? No hay que saber, no hay que hacer ninguna suposición. Y por otra parte, vamos a suponer que el tamaño promedio del hueco es K por el tamaño promedio del segmento, donde K es un parámetro. Este es el modelo analítico que se está haciendo, ¿vale? Entonces, si hay n segmentos ocuparán n por s, ¿vale? Entonces, hay otra suposición aquí, que es que si hay n segmentos, habrá n medio huecos. ¿Por qué? Porque podemos suponer que hay la mitad de huecos que segmentos, porque dos segmentos contiguos no se pueden colapsar, pero dos huecos contiguos se pueden colapsar en un hueco más grande. Y por eso puedo suponer, en este modelo analítico que estoy haciendo, que hay la mitad de huecos que segmentos, ¿vale? Entonces, los segmentos ocuparán en S, los huecos n medios KS. Entonces, ese cálculo de la memoria en huecos partido por la memoria total, que es la memoria en segmentos más la memoria en huecos, es n medios KS partido por n medios KS más ns. Y esto, si operáis, es K partido por K más 2, ¿vale? Entonces, en función de este parámetro K, que es el tamaño promedio del hueco entre el tamaño promedio del segmento, se puede hacer este cálculo de cuál es este valor de la memoria en huecos partido por la memoria total. Entonces, si K es 10, la memoria en huecos partido por la memoria total sería 0,83, si es 0,1 sería 0,05. Vale, bueno, esto lo he dejado porque, bueno, viene en uno de los libros que os he puesto y sigue, pero bueno, no tiene tampoco... bueno, para un curso introductorio estos exámenes es muy genérico y hace muchas suposiciones, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vale, entonces, la segmentación permite la asignación dinámica de la memoria y la protección de la memoria, ¿vale? Y compartir código y datos. Vale, entonces, para implementar la segmentación, se implementa con la tabla de segmentos en memoria, pero históricamente no ha sido así. Históricamente ha habido, por ejemplo, algún procesador como este de Intel, el 8086, donde tenía segmentación, pero la tabla de segmentos no estaba en memoria, sino que la tabla de segmentos se implementaba en registros del procesador. Un proceso podía tener 4 segmentos, que eran el segmento de código, el de datos, el stack y el extra. Y había un registro del procesador para contener la dirección base en la memoria física de cada uno de esos segmentos. ¿De acuerdo? Bueno, lo tengo aquí escrito con un poco más de detalle, aquí arriba. Vale, que es esta cuestión de historia, ¿vale? En ese procesador, por tanto, bueno, además las direcciones no eran de 16 bits, eran de 20 bits, es lo que está explicado aquí, ¿vale? Por ejemplo, si el segmento de código tiene este valor, A456, ¿vale? Una dirección que se especifica como un segmento y un offset, ¿vale? Si una dirección es o
sea, una dirección de código tiene este offset, el offset 4B32. Esa dirección realmente es la dirección A45C, segmento de código, 4B32 offset. Realmente esa dirección que está en el segmento de código se interpreta como una dirección de 20 bits, donde estos 4 bits que hay aquí están rellenados a 0, ¿vale? Y por lo tanto la dirección final es la A4C50 más 04B32, ¿vale? Con lo cual es la A902, ¿vale? Son direcciones de 20 bits, es lo que pone aquí en ese procesador, porque se interpretan de esta manera. Aunque sean 16 bits para el segmento de código, realmente la dirección base es de 20 bits, ¿de acuerdo? Bueno, eso es una cuestión. Lo que importa aquí realmente es la cuestión histórica, de que históricamente ha habido implementaciones de las tablas de segmentos en registros dedicados del procesador, aunque ya posteriormente, por ejemplo, este procesador, que era el Intel 8286, tenía segmentación pura, exactamente como viene explicado aquí, con tabla de segmentos implementada en memoria y con un registro base a la tabla de segmentos, y aquí os ponen del tamaño que tenían los segmentos, de hasta 64 kilobytes. Bueno, en ese momento había el sistema operativo Windows 3.1 que tenía realmente dos modos de funcionamiento, precisamente por eso. Podía trabajar en un modo de segmentación pura, bueno, no por eso, por lo que voy a decir ahora. Podía trabajar en un modo de segmentación pura, que era el de este procesador, y después Intel sacó este otro procesador que ya tenía segmentación paginada, que vamos a ver después. Y el sistema operativo tenía un modo para trabajar con este otro procesador que tenía segmentación paginada. Vale. Vale, entonces, esto era lo que tenía previsto. Dar hoy sí, porque el próximo día vamos a empezar con paginación, es lo que viene después. Sí, vale, entonces, voy a hacer lo prometido. Lo prometido era que vamos a acabar con esto. Aquí teníais los otros problemas, ¿vale? Con sus soluciones. Estos datos los tenéis en el PDF y yo mientras voy a proyectar lo que no está en el PDF, que es esto. Si lo encuentro. Bueno. El ejemplo. ¿Cómo se hizo este ejemplo? ¿Vale? Y entonces voy a dejar un momento, ¿vale? Para que hagáis estos ejemplos si alguien quiere, y si no, pues ya puede irse, ¿vale? Vale, entonces como voy a dejar esto proyectado, si alguien tiene una duda, que mejor me la diga por el micro, ¿vale? Hola, yo tengo una duda. Sí, de esto o de otra cosa, de lo que sea, vale. Dime. No es del ejercicio este. De este mismo. Vale, dejo esto entonces. No, no es del ejercicio, digo. Ah, es de otra cosa, vale. Dime. Claro, en la tabla de segmentos, o sea, para el heap y el stack que van a aumentar en la ejecución del proceso, ¿cómo se hace con la memoria física? Eso es una buena pregunta, vale. Porque eso, obviamente, para poder resolverlo con este esquema, tienes que poder cambiar el tamaño del segmento, ¿vale? Y eso no se hace de esta forma, ¿vale? O sea, en la actualidad, o sea, esto sería apropiado para tener segmentos de un tamaño variable y un tamaño fijo. Si lo quieres aumentar, no habría más manera. El sistema operativo tenía que cambiar en la tabla de segmentos el valor máximo del segmento. Se puede hacer de esa forma, ¿de acuerdo? En la tabla de páginas tienes que cambiar el offset del segmento, ¿de acuerdo? Los sistemas actuales tienen segmentación paginada, ¿de acuerdo? Y con la segmentación paginada, al fin y al cabo, es lo mismo. Los segmentos tienen un tamaño y los segmentos pueden crecer. Y que los segmentos puedan crecer, en el fondo, no es más que se les puedan asignar más páginas a esos segmentos, ¿de acuerdo? Pero es una buena pregunta. En este esquema que hay aquí, lo que cabría es que efectivamente en la tabla de segmentos tendrías que poder, el sistema operativo, en una instrucción privilegiada, tiene que poder cambiar el tamaño del segmento, ¿vale? Si no, no se puede, obviamente, no puede crecer. La otra solución es que tú puedes determinar que un segmento tenga un tamaño válido, ¿vale? El stack
puede tener un tamaño válido, de hecho un tamaño máximo. De hecho, en cualquier arquitectura tiene que tener un tamaño máximo. El problema que tiene esto es que si tú pones un tamaño máximo en esta arquitectura tan sencilla, todo eso queda ocupado en la memoria física, ¿de acuerdo? Vale. Y esto no es la realidad actual. Los segmentos están paginados y tú puedes tener un segmento virtual muy grande y solo está ocupando unas páginas en la memoria física. Vale, lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Vale. Había puesto aquí un aviso de horas. Bueno, esto es un poco un avance. ¿Lo has entendido un poco? Sí, entiendo. Entonces, claro, porque... Es un poco un avance de lo que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? En estos ejemplos, la memoria de cada segmento que se traduce a física tiene que ser contigua también, Claro. ¿no? Sí, efectivamente. Y eso es un problema y estamos suponiendo que... Y además es que no estamos dando memoria virtual todavía, es decir, estamos suponiendo que todos los segmentos tienen que estar en la memoria física, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ya te digo, como vamos a ver en las próximas clases, en los sistemas actuales tú tienes segmentos que son virtuales, ¿de acuerdo? Y tienes solo espacio de direccionamiento virtual, ¿vale? Y después esos segmentos están paginados y las páginas de memoria física que ocuparán serán las que se necesiten en su momento. Si el stack crece, requerirá más tamaño de página, obviamente mientras no supere el tamaño máximo del stack. Vale, porque realmente tanto el stack como el heap también tienen un tamaño máximo, aunque sea virtual. Vale, no pueden superar un tamaño máximo en función de la arquitectura. ¿De acuerdo? Estos esquemas tan sencillos pues implicarían eso, implicarían que tienes segmentos, no es el problema más grave, son segmentos de tamaño máximo y además tienen que estar contiguos en la memoria física y no estamos dando todavía memoria virtual, con lo cual todo el segmento tiene que estar en memoria, ¿vale? Muy bien, una pregunta interesante que se va a ir resolviendo poco a poco, un poco la solución actual. ¿Alguna pregunta más? Vale, veo que no. Entonces voy a ya parar la grabación. Vale.